Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la Dirección General de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, de la Escuela ODS México, del CONCEP, las organizaciones de la sociedad civil, docentes, alumnado y público en general, les damos la más cordial bienvenida a la 5ª edición de Escuela ODS México, Encuentro Latinoamericano por la Sostenibilidad. Hoy con una transmisión desde Argentina, con una 7ª gran ponencia denominada ODS 13, Educación Ambiental y Acción por el Clima. Les saluda Mónica Morán, consejera del CONCEP. Me da mucho gusto que existan políticas de fomento y profesionalización en temas de Agenda 2030 y en el cumplimiento de los ODS como la Escuela ODS México, que de manera innovadora y eficaz pues han capacitado semana tras semana a las y los integrantes y representantes de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina y en México. Y bueno, saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Estimado Henry Iván Olivares, presidente de Consultips AC y fundador de la Escuela ODS México. Bienvenido nuevamente. Buenos días, Moni. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy una invitada muy especial, maestra en Coherencias, Franciela Peña Zamora, coordinadora estatal de la Agenda 2030 en Sinaloa. Bienvenida, Franciela. Muchas gracias y buen día para todos. Con la representación de las organizaciones de la sociedad civil, saludamos a nuestro amigo y aliado Anton Palacios, presidente de CORRE, Recicla con Responsabilidad AC en Ecatepec, Estado de México. Bienvenido. Un gusto, muchas gracias. Y por supuesto a nuestra ponente del día de hoy, estimada Marisol Chávez, fundadora y directora ejecutiva de Acción Ambiental en Argentina AR. Hola, muchas gracias por la invitación y espero que les guste el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos y por aceptar la invitación. De igual forma, a todas las personas que nos sintonizan en este momento a través de las redes sociales y plataformas digitales, sean bienvenidas. Y para dar comienzo, escucharemos a Henry Iván Olivares, presidente de Consultips AC y fundador de la Escuela ODS México. Te cedo el micro, Henry. Mi querida Moni, muchísimas gracias. Quiero reiterarte sobre todo nuestro agradecimiento por el día de hoy acompañarnos. Desde Querétaro siempre es un gusto seguir recibiendo a los miembros del Consejo Ciudadano en Seguimiento de Materia de Políticas Públicas del INJUVE. La verdad es que agradecerte mucho, Moni, por acompañarnos. Siempre será un gusto recibirte aquí y mandarte un fuerte abrazo hasta Querétaro. De igual manera, agradecer y sobre todo reconocer la presencia de la maestra Franciela, coordinadora de la RIPO allá en Sinaloa, una organización civil que han venido trabajando y sobre todo pugnando mucho por el cumplimiento de los ODS, no solamente en Sinaloa, sino también en toda la República Mexicana. La verdad es que siempre es un gusto recibir a organizaciones de alto impacto aquí en la Escuela ODS. Maestra, sea bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. De igual manera, saludar con gran entusiasmo y cariño a un gran amigo, aliado y sobre todo líder que han venido pugnando a través de las organizaciones civiles en el Estado de México, a mi gran amigo Antoine. Siempre es un gusto poder coincidir y sobre todo reconocer las acciones que han venido llevando a cabo desde su organización para el cumplimiento de la Agenda 2030. Siempre es un gusto poder firmar algunas iniciativas y sobre todo colaboraciones en conjunto con organizaciones tan destacadas como la tuya, Antoine. De verdad, bienvenido a esta 6ª sesión de la 5ª edición de la Escuela ODS México. Ya lo decía Moni desde el principio, la verdad es que hoy es una de las sesiones que me congratula muchísimo porque no solamente recibimos una voz autorizada en el cumplimiento de los ODS, sino también en el tema de la educación ambiental. A mi gran amiga Marisol Chávez, que siempre le agradezco esa sinergia que ha venido construyendo en conjunto. La última vez que coincidimos fue a través de la capacitación a la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Guanajuato. Ella estuvo ahí colaborando junto con otros expertos y la verdad es que hoy es un gusto volverte a recibir en esta escuela ODS. Anteriormente estuviste como organizaciones aliadas para la construcción de ediciones anteriores. La verdad es que me congratula muchísimo poder recibirte y reiterarte también que este siempre será tu espacio para la construcción de sinergias desde México y Argentina.
Quiero agradecer a todas las organizaciones que el día de hoy nos acompañan, a todos los servidores públicos, miembros del tercer sector, miembros de las empresas que siguen día con día estas sesiones de la Escuela ODS México. Lo hemos venido reiterando desde la primera sesión. Este espacio ha fungido como un espacio de capacitación para todo el público en general en la búsqueda de crear sinergias, acciones, proyectos que coadyuven al logro de esa sociedad más sostenible, más justa y más igualitaria para todos. Volvemos a reiterar nuestro compromiso con todos y cada uno de ustedes, pero sobre todo es necesario que después de estas sesiones que hemos venido planificando desde meses atrás, comencemos a trabajar en las iniciativas, en la década de acción, en construir alianzas, sinergias, acciones y proyectos que nos permitan lograr una sociedad más sostenible para el 2030. No me queda más que agradecer a todos por su compañía. Gracias por seguirnos cada martes, cada viernes en esta quinta sesión de la Escuela ODS y auguro que será un día exitoso en los trabajos de esta sexta sesión desde Argentina. Mandarles un fuerte abrazo y que sea un día exitoso para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Henry. Y bueno, a continuación escucharemos el mensaje de la maestra en Coherencias, Franciela Peña Zamora, coordinadora estatal de la Agenda 2030 en Sinaloa. Hola, buen día a todos. Sí, la RIPO Sinaloa se ha destacado fuertemente en este año y sobre todo que en el avance de la Agenda 2030 en el Estado, en el gobierno del Estado de Sinaloa. Sabemos que en el Estado de Sinaloa el año 2017 se firmó el comienzo, el inicio de hacer iniciativas, hacer una sinergia con empresas, con gobierno, con organizaciones civiles, con academias, en el año 2017. El 2017, en este gobierno, tuvo algunos obstáculos en el cual pues no se capacitaron, se puede decir, a todos los gobiernos locales y sobre todo a todos los servidores públicos. Pero hay una nueva Agenda 2030 para el Estado. Eso nos ha permitido a nosotros como RIPO Sinaloa en fortalecer estas capacidades, no solamente tener en el avance de ciertos proyectos. ¿Por qué? Porque se reconoce como la RIPO Sinaloa en cuanto se ha impulsado muchísimo en seminarios internacionales, no solamente en lo local, en lo estatal también, y se ha presentado talleres, se ha presentado en las grandes universidades. Estos proyectos ha invitado más que nada a que el gobierno del estado observe muy bien lo que está haciendo RIPO Sinaloa, en hacer esa sinergia, en hacer esas capacitaciones para todas las alcaldías, para que cada gobierno municipal avance en sí, en sumar acciones en estos 18 municipios que conforman el estado, tomar acuerdos y sobre todo en que estos implanes de cada municipio pues tengan una acción que vaya vinculada con sus ciertos retos y acciones. Por ejemplo, que no se centralice solamente en ciudades grandes como viene siendo Culiacán, Mazatlán y el municipio de Ahome, que son donde se concentra el 70% de las localidades, porque ahí es donde habita más la población y es una localidad urbana, sino que hay que trabajarlos con los demás municipios en este avance, como ya lo había mencionado Henry, en capacitar a todos los funcionarios públicos. No solamente hemos trabajado lo que es academia, sino involucrar más allá en empresas. Tenemos grandes empresas como el Banco de Alimentos, que ya hemos hecho sinergia con los gobiernos locales en el avance del objetivo 2 y en el objetivo 1. Alianzas con el DIF de diferentes gobiernos, alianzas con estas empresas, en sí siendo más que nada empresas que promuevan estos objetivos de desarrollo sostenible. Creo y estamos convencidos que coadyuvar con gobierno nos va a ayudar mucho a alcanzar estos indicadores, más que nada, en buenas acciones. Yo creo que necesitamos que se sumen más jóvenes que conozcan los objetivos de desarrollo sostenible,
Entonces, ya se hizo, el municipio de Culiacán ya hizo un convenio con ONU Habitat, eso es muy importante, y sobre todo que no dejar a nadie atrás, pero en cuanto a municipios. Estoy muy contenta de que estos cambios se avancen y solamente no sean únicos los demás municipios. Estamos muy contentos de estar participando con ustedes y dar a conocer que en Sinaloa se promueve y se promoverá en acciones la Agenda 2030. Saludos. Muchísimas gracias, Graciela, y qué buen trabajo están haciendo en Sinaloa por la Agenda 2030, justo esto, ¿no? Que se tiene que lograr en equipo y haciendo sinergia. Y ahora continuamos con la representación de las organizaciones de la sociedad civil. Escucharemos a Antoine Palacios, presidente de Correc, Recicla con Responsabilidad AC en Ecatepec, Estado de México. Te paso el micro, Antoine. Muchas gracias, Mónica. Pues buenos días. Quiero agradecer la invitación por este encuentro latinoamericano por la sustentabilidad en este día tan importante que pues, es Día Mundial del Agua. También es para mí un honor poder compartir este espacio con los grandes, con el ingeniero Carlos Gómez, con Jocelyn Vázquez, con nuestro líder Henry Olivares, contigo, Mónica, con Franciela, con nuestra querida fundadora, más bien nuestra licenciada Marisol Chávez, fundadora y directora de Acción por el Ambiental. Para mí es importante transmitir en este espacio pues, lo que hace el Correc. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, que nuestro principal objetivo es impulsar, ahora sí que las 5 R's, reducir, reusar, reciclar, reutilizar y remanufacturar. Nosotros implementamos entre la sociedad e instituciones hábitos sobre el manejo responsable de los residuos. También logramos acciones eficaces en proyectos orientados a la conservación y restauración de los recursos naturales en nuestras comunidades. Implementamos estrategias de participación en la suma de recursos y proyectos que tengan un impacto ambiental para apoyo al medio ambiente. Nosotros queremos lograr la autoeficiencia, los programas y proyectos a través de convergencias de nuestros esfuerzos y recursos en los ámbitos social productivos. Nuestra asociación civil somos sostenibles. La forma de ser de nosotros pues es generar nuestros propios ingresos. Nosotros vendemos servicios con causa. Somos más bien una asociación socialmente responsable. Creamos alianzas entre las empresas y con ellas realizamos un manejo adecuado en sus desperdicios. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Antoine, y gracias por todo el gran trabajo que hacen desde Correc. Bueno, es el turno de presentar a nuestra ponente. Ella es Marisol Chávez, es fundadora y directora ejecutiva Marisol Chávez es fundadora y directora ejecutiva de Acción Ambiental en Argentina, es activista socioambiental, docente de adultos en centros de formación profesional en las áreas de salud, medio ambiente y seguridad e higiene. Es pasante del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en el programa Escuelas Verdes, miembro de la Alianza por el Clima, organización que congrega más de 60 organizaciones con el fin de promover la lucha contra el cambio climático, fundadora y directora de Acción Ambiental, espacio multidisciplinario que promueve la concientización, educación ambiental y generamiento de políticas públicas para resolver las problemáticas ambientales. Actualmente participa en las reuniones de facilitadores regionales de América Latina y el Caribe que apoyan a organizaciones acreditadas ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entre estas y muchas actividades más, bienvenida Marisol, bienvenida a la Escuela ODS México y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias por la presentación. Los saludo desde Argentina. Acá en Argentina, bueno, tenemos 3 horas de diferencia, así que allá les digo buenos días, por acá les digo buenas tardes, y bueno, dependiendo del lugar en el mundo que se encuentren,
Los saludo desde Argentina, como bien decía Mónica, soy Marisol Chávez, y es un honor poder estar nuevamente compartiendo en esta Escuela ODS México, en su 5ª edición, que justamente tiene el nombre de Encuentro Latinoamericano por la Sostenibilidad, donde estuvieron grandes profesionales, muchos de ellos estamos en alianzas colaborativas constantemente, como bien decía nuestro compañero Henry. Quiero justamente agradecerle en especial a Henry, que hace muy poquito fue su cumpleaños, también los saludo por su cumple. Nuevamente quiero hacer un agradecimiento y también felicitarlo por el trabajo constante. Él es un joven que viene trabajando muy fuertemente, no solamente por la Agenda 2030, sino por las causas justas y sociales, porque esto va más allá, ¿no? Cuando Henry habla de Consultips, cuando habla del gobierno del Estado de México, cuando menciona a las organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser diversas, ¿no? De toda Latinoamérica, ¿qué es lo que trata de hacer Henry? Bueno, aunar esfuerzos, mancomunar, ¿para qué? Para ir caminando todos juntos hacia una Latinoamérica más unida, más equitativa, y creo que ese es el camino, ¿no? Entonces, agradecerles especialmente al gobierno del Estado de México, a Consultips, y obviamente, ¿no?, a quien va a moderar en el día de hoy, a Mónica Morán Padilla, a Franciela de la Red Internacional de Promotores ODS, que realmente vienen haciendo un trabajo excepcional. Yo conozco a su fundador, a su secretario, Carlos Amánquez, que la verdad que le mando un saludo desde acá, siempre estamos en conexión, a Antoine Palacios y a Carlos, que nos está ayudando en todo lo que es la transmisión. Obviamente, saludar a todos mis compañeros ponentes, principalmente estos días previos han sido de mucho contenido. Vi que han trabajado distintas temáticas, desde género hasta vulnerabilidad climática. Entonces, hoy vamos a tratar de cerrar un poco también esos conceptos, esas ideas, y obviamente todo lo que pueda responder en su debido momento, y si no, vamos a tratar de hacerlo posterior a este evento, porque estas cosas trascienden y muchas veces uno se queda con muchas más inquietudes. Así que quiero saludarlos a todos ustedes que están del otro lado, viéndonos, y de cómo sumar, ¿no? Están observando de cómo sumar un granito de arena a la construcción de una sociedad más igualitaria, con una perspectiva socioambiental, donde la sostenibilidad deje de ser una utopía justamente para convertirse en ¿qué? En realidad. Así que, bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar. Obviamente quería tener una interacción con ustedes, más que nada, así que todo lo que se les vaya ocurriendo, lo que se les vaya viniendo a la mente, no piensen que es un error, ustedes empiecen a aplicar, empiecen a consultar, empiecen a preguntarse, porque de eso se trata, ¿no? Es el aprendizaje para poder después accionar. Uno no puede accionar si no empieza a interiorizarse en la temática, así que todos los días previos sirvieron para eso. Como bien les digo, voy a recabar las preguntas, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible al final, y las que no son respondidas ahora en vivo, me voy a responsabilizar de hacerlas post encuentro. El título de hoy, yo voy a hablarles un poco y después vamos a hacer una presentación, un videíto, así que ahora vamos a hablar un poco en general. El título de hoy nos tocaba, ¿cuál era el de hoy? Era ODS 13, Educación Ambiental y Acción por el Clima. ¿Cómo se vincula, ¿no?, la educación ambiental con este ODS 13? Porque la educación ambiental también se vincularía con todos los ODS. En el 4, como también en el 13, y después en sinergia con todos. Quiero decirles también que me alegra muchísimo que me haya tocado justamente el día 7, porque justamente hoy es el Día Mundial del Agua, ¿sí? Y justamente este día va a permitir concientizar acerca de la crisis mundial que tenemos hoy en día con el agua, ¿sí? Y la necesidad urgente de buscar medidas para abordar a que nosotros alcancemos ese ODS 6. ¿Cuál era el ODS 6? Agua y saneamiento para llegar a este 2030. Entonces,
La Agenda 2030 es una agenda muy ambiciosa, claro que sí, pero creo que si nosotros aunamos esfuerzos, lo vamos a lograr, desde la comunidad científica, desde el sector privado, desde el sector gubernamental. Entonces, el Día del Agua es hoy. Ayer justamente fue el Día Internacional de los Bosques, y a veces uno cree y dice, bueno, pero son efemérides nada más. No, empecemos a tomar estas efemérides de Naciones Unidas para ponerlas en palabras, para ponerlas en acciones. Tenemos que llegar a todos lados. Y lo ideal sería que en la sociedad empiecen a tomarlo como una diaria, ¿sí? Como algo rutinario. Voy a tratar de hablar lo más lento posible y voy a tratar de darles un panorama general de varios conceptos de educación ambiental para luego nosotros poder enfocarnos en el ODS 13, ver un videíto y para finalizar con las acciones puntuales que podemos lograr, ¿sí? No quería darles una cuestión muy científica o muy técnica porque creo que ya lo han tenido en los días previos, y un poco el rol, ¿no?, de la sociedad civil creo que es eso, es llevar cosas de manera simple para que cada una de las personas lo pueda aplicar según, ¿no?, su trabajo, o si lo hacen en sus casas. Y bueno, como bien les decía, vamos a empezar a hablar de qué es la educación ambiental, ¿no? Vamos a partir desde la base. ¿Qué es la educación ambiental? Bueno, justamente este concepto de la educación ambiental se reconoce oficialmente, o sea, legalmente, por primera vez en foros en la década del 70. ¿Qué dice la declaración de la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental de Tbilisi en el 77? Que hace muchos años, 77. La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieran conocimientos. ¿Qué estamos hablando? Que si habla de individuos, comunidades, está hablando de que es tanto a nivel educacional, a nivel escuela, a nivel institucional, como también por fuera, ¿sí? Porque la educación ambiental trata de salir de las puertas de las instituciones educativas para empezar a formar ciudadanos responsables, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que dice? La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conocimientos, valores, la palabra valores fundamental en este concepto de educación ambiental, las destrezas también, ¿no? Y las experiencias, ¿sí? Las experiencias en las cuales se aboca y se desplaza todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? ¿Para qué? Para capacitar, para formar y para poder actuar así, como bien les decía, actuar colectivamente, pero también individualmente, para dar respuesta a las problemáticas ambientales presentes y futuras. Ustedes saben que las problemáticas ambientales hoy en día tenemos en toda la región del mundo, en distintas áreas tenemos problemáticas ambientales muy puntuales, y en algunas problemáticas ambientales que hay que, digamos, atacar desde raíz, como puede ser un factor común en todo el mundo, es el tema de los residuos, ¿no? El tema de esa basura que termina siendo algún descarte en vez de reaprovecharse y entrar en un circuito de economía circular y demás. Pero no me quiero ir de eso, digamos, de los conceptos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero quiero con esto decirles que mediante la educación ambiental nosotros vamos a tratar de formar ciudadanos conscientes de los problemas ambientales, pero también le estamos dando aptitudes necesarias para que ellos de manera individual y de manera colectiva puedan estar en la solución de las problemáticas y en la prevención, ¿sí? Hoy en día las problemáticas ambientales, muchas, la previsión, ¿sí? La previsión de las problemáticas, esto se trabaja mucho los higienistas o de seguridad y higiene laboral, en qué trabajan en la prevención. Bueno, en la educación ambiental tiene que ser eso, tiene que ser una herramienta para que el sector privado como los gobiernos empiecen a tomar medidas y empiecen a visibilizar que el planeta está diciendo basta.
Y está diciendo basta de una manera ya no muy linda, digamos, está siendo totalmente angustiante la situación porque ya no da para más, ¿sí? La Agenda 2030 y los ODS justamente vienen a hacer eso, una bandera que nosotros tenemos que tomar como herramientas o tal vez pueden ser mecanismos para generar políticas públicas a largo plazo, ¿sí? Entonces, volviendo y partiendo, ¿no?, otra vez del tema de la educación ambiental, habíamos hablado de que en el 77 la Declaración Intergubernamental de Tbilisi, bueno, vamos para atrás y nos vamos a la Carta de Belgrado. ¿Qué pasaba en la Carta de Belgrado en el año 75, 1975? El objetivo, justamente, y la meta, ¿no?, de la educación ambiental, ¿qué era? Nuevamente, hablaba de lo mismo, hablamos estamos en el 2022 y estamos hablando de una Carta de Belgrado del 75, entonces quiere decir que no estamos muy equivocados y muy errados, no lo estamos. Y lamentablemente no se han tomado decisiones correctas y le hemos hecho mucho daño al planeta, entonces hoy es el momento, ¿sí? El objetivo de la Carta de Belgrado es formar la población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, que tenga un conocimiento, una actitud, una motivación, un compromiso de trabajar nuevamente, individual o colectivamente, en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir los nuevos. Justamente dice lo mismo, ¿sí? Habla de trabajar a nivel individual y habla de trabajar de manera colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros muchas veces no nos reunimos en ONGs, sino que muchas veces se hacen actividades de manera individual. ¿Está mal? No, para nada, está perfecto. Y quiero invitarlos a que comiencen de manera individual porque pueden comenzar desde sus casas con una pequeña acción. Y me van a decir, Marisol, ¿y cómo hago? Bueno, la educación ambiental justamente es eso, es traspasar, digamos, la pantalla esta que estamos teniendo y empezar a tener acciones muy pequeñitas. Por ejemplo, disminuir el consumo de agua, justo en el Día Mundial del Agua, para lavar los vehículos o para bañarse, empezar a decir, bueno, antes me bañaba, no sé, y pongo música, ¿no? Entonces pasan los temas y sigue pasando el agua. Entonces de repente ponernos un límite. Me baño con 2 temas musicales. Bueno, en 2 temas musicales me puedo bañar. ¿Cuántos minutos son? 8 minutos aproximadamente. Al mes que viene decís, bueno, quiero resumirlo y quiero recuperar mucho más, digamos, mi sentido de sostenibilidad. ¿Lo puedo hacer en 5 minutos? Perfectamente. Quiero empezar a hablar con mi familia del tema de la separación de residuos, porque el tema de la separación de residuos sí es complicado porque cuando vivimos en una, digamos, en una familia, siempre tiende a tardar esa acción, ¿sí? Esa acción de decir, bueno, yo separo residuos, pero qué difícil que es desde el principio. Nadie habla de lo dificultoso que es para gente más grande, que tienen en su mentalidad esas acciones que pensaban que eran simples, y no, lleva su proceso. Su proceso tiene que ver con errores y equivocaciones que podemos tener todos en el día a día. Muchas veces creemos que es fácil, pero no. Ese pequeño granito de arena puede cambiar, sí, y mucho. Entonces, pequeñas acciones desde nuestros hogares empiezan a visibilizarse posteriormente en querer sumarse en una ONG, en una asociación civil, en una fundación o crear la propia, ¿no? También. Así que bueno, como bien les decía, tenemos distintos momentos en la historia de la educación ambiental. Quiero también hablarles y mencionarles el Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global, que fue en la educación ambiental después de Río 92 en la Agenda 21, ¿sí? Todos estos temas igual son como bastante extensos de tratar y no quiero, digamos, llenarlos de contenido, por eso quise traerles pequeños tips, así vamos después al ODS 13 y a las secciones. Entonces, la educación ambiental lo que menciona
en este tratado es que es un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto a todas las formas de vida. ¿De qué habla de todas las formas de vida? Justamente en la diversidad biológica, o como le llaman, biodiversidad, ¿sí? Biodiversidad o diversidad biológica es lo mismo. Tal educación afirma valores y acciones que contribuyen a la transformación humana, social y a la preservación ecológica. Ella estimula la formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, que conserven entre sí una sociedad, una relación, ¿no?, de interdependencia y diversidad. Porque nosotros en realidad somos simbiontes, ¿no? Nosotros necesitamos continuamente de los ecosistemas, de los recursos naturales. Pero ¿a qué costo, no? Nosotros estamos destruyendo los ecosistemas. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio y esa armonía que permita que las generaciones futuras tengan los mismos recursos que nosotros. El Ministerio de Educación y Ciencia en España, en el año 99 aproximadamente, también hablaba de que la educación ambiental, hablaba de que tiene que ser una respuesta educativa a la crisis ambiental, ¿sí? O sea que, es decir, la reacción desde un determinado ámbito del pensamiento y el quehacer humano a lo que nosotros socialmente lo reconocemos y se reconoce como una crisis ya de dimensiones globales, ¿sí? Cuando hablamos de la crisis ambiental, estamos hablando de una crisis global, ¿sí? Nosotros en Argentina tenemos el proyecto de la Ley de Educación Ambiental Integral, que se aprobó el año pasado, y de repente, bueno, creo que por el tiempo, no sé si cuánto tiempo me queda. Estás bien en tiempo, no te preocupes. Perfecto. Bueno, como bien les decía, nosotros tenemos por un lado, en el 2006, nosotros tuvimos un proyecto de ley de régimen de la implementación de esta educación ambiental en la Cámara de Diputados de la Nación, y hablaba de que la educación ambiental constituye un instrumento básico para generar en ciudadanos con valores, comportamientos, actitudes que sean acordes a un ambiente equilibrado. Fíjense que todos dicen lo mismo, no hay... todos los conceptos son similares, ¿sí? Que propensan a la preservación de los recursos naturales, a la utilización sostenible, que mejoren la calidad de vida de la población. En Argentina tenemos una Ley General del Ambiente, que es la Ley 25675, y en el artículo 14 justamente habla de definir a la educación ambiental como un proceso de formación continuo, planificado, que promueve a todos los habitantes habilidades, concepciones y actitudes comprometidas con un modelo de desarrollo, producción y consumo sustentables, para el pleno ejercicio del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para todo desarrollo humano, ¿sí? Y acá obviamente hacemos mención al artículo 41 de la Constitución Nacional, de nuestra Carta Magna, que también justamente menciona que todo ser humano merece estar en un ambiente sano, equilibrado, pero también que se proteja esa biodiversidad y esos ecosistemas que nos permiten vivir. Entonces, hay distintas ideas, ¿no? Y distintos elementos que nosotros podemos agruparlos, básicamente en conciencia, ¿sí?, acerca de la importancia del ambiente, de formar ciudadanos conscientes, de ser conocedores de los problemas ambientales, de nuestra región, de nuestro barrio, de nuestro país, dependiendo de lo que cada uno quiera hacer, ¿no? Porque de repente ustedes tienen en un barrio un botadero de residuos, y donde se tiran y se arroja basura sin ningún tipo de límite, también ese es el momento en el cual uno quiere accionar. Entonces, ese es un pequeño a escala regional, a escala municipal, a escala nacional o a escala mundial, ¿sí? La formación de valores, sobre todo, creo que los comportamientos y las actitudes de las personas que tienen
esta idea de preservar el ambiente tienen que ser valores sobre todo de la empatía y de la solidaridad, no solamente en el plano, digamos, ecosistémico, sino con los otros, ¿sí? Todo el tiempo uno tiene que trabajar en ser mejor persona, día a día. Entonces, la preservación ecológica, los recursos naturales y la búsqueda de soluciones a estos problemas ambientales. Entonces, esos son como los ejes principales, ¿no? Y ustedes se van a poner a pensar, ¿no? ¿Qué relación tiene este ODS 13 con el ODS 4? Porque justamente estamos hablando de educación ambiental y hoy nos toca hablar del ODS 13, pero tiene muchísimo que ver con el ODS 4, que es educación de calidad. ¿Por qué? Porque quiero mencionarles, en la meta 4.7 del ODS 4, educación de calidad, habla del desarrollo sostenible y de la ciudadanía mundial. ¿Por qué? Porque para nosotros, para llegar al 2030, tenemos que garantizar que todos los alumnos, todas las personas, adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover nuestro desarrollo sostenible. ¿Mediante qué? Mediante la educación para el desarrollo y la adopción de estilos de vida sostenibles. O sea, no quiere decir que cuando nosotros estamos transmitiendo conocimientos en un aula, sea para adultos o sea para niños, niñas o jóvenes, no quiere decir que solamente quede en eso, sino que otra vez la educación ambiental traspasa las barreras de las instituciones educativas, porque sin desmerecer al resto de las materias que uno tiene en las currículas, matemática, literatura, historia, que es importantísima, la educación ambiental, el ambiente está por sobre todo, porque si nosotros no tenemos un desarrollo sostenible, un ambiente sano, para todos y para todas, no vamos a tener todo el resto. No vamos a tener salud, no vamos a tener... Está íntimamente vinculado. Entonces, necesitamos que los derechos humanos incorporen este concepto de la igualdad, no solamente de los géneros, la promoción de la cultura por la paz, ¿no? La no violencia, con tantas cosas que hoy nos están pasando en el mundo. La ciudadanía mundial, ¿no? Tiene que empezar también a valorar la diversidad cultural, la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otras cosas, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta charla, en esta clase? Hablábamos hoy con Henry y me decía, claro, esto es una ponencia, no es una clase, pero lo que intento brindarles es un poco conocimientos para que ustedes puedan tener esas herramientas para empezar a accionar, ¿sí? Que no solamente nos queden en cuadernos escritos y un lindo certificado, sino que cada uno de nosotros empiece a aportar el granito de arena, porque podemos todos podemos aportar algo para construir el mundo que queremos. Entonces, la educación para la sostenibilidad, ¿qué es lo que hace? Bueno, básicamente va a empoderar a las personas para tomar decisiones conscientes, para actuar responsablemente en aras de la integridad ambiental, ¿sí? La viabilidad económica, una sociedad justa para generaciones tanto presentes, o sea, las actuales, y las futuras. Entonces, esta educación para la sostenibilidad va a buscar generar competencias, empoderar a estos individuos, ¿para qué? Para que nosotros reflexionemos sobre nuestras propias conductas, sobre nuestras propias acciones, tomando en cuenta también algo importante, ¿no? Los efectos sociales, culturales y económicos ambientales, tanto actuales y futuros, con perspectiva local y mundial. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hoy en día nosotros estamos acá, estamos aprendiendo, pero hay muchas personas que están teniendo una problemática ambiental muy grave, pero tampoco pueden actuar porque no tienen un plato de comida en su casa, porque no tienen una ducha de agua caliente diaria. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Empezar a tomar esas problemáticas para ponerlas en acciones y empezar a colaborar con el de al lado, ¿sí? La educación para la sostenibilidad también habla de eso, ¿sí? De empezar a visibilizar lo que le pasa al de al lado, porque a lo que le pasa al de al lado también me influye a mí.
Entonces, esta educación es holística, esta educación ambiental es transformadora, va a abordar este contenido y los resultados del aprendizaje y demás en torno a todo lo que tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, como bien les decía, el marco normativo, volviendo para atrás, en nuestro artículo 41 de la Constitución Nacional, habla que todos los habitantes gozan de un derecho al ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, o sea que habla de que, por ejemplo, ¿no? Las actividades productivas habla de la producción agrícola ganadera, el sector industrial y todas las actividades que nos ayuden a solventarnos y a poder vivir, porque nosotros estamos desde la época de la Revolución Industrial, nosotros comenzamos, ¿no?, a vivir de otra manera, y con la globalización y con las nuevas tecnologías mucho más. Entonces, lo importante es que estas necesidades que tenemos hoy en día sean necesidades reales y puedan lograr no comprometer a las generaciones futuras. Entonces, ¿tenemos el deber de preservarlos? Sí. ¿Quiénes? Bueno, las autoridades tienen que proveer esa protección de derecho a la utilización racional de los recursos naturales, a la prevención del patrimonio natural, cultural, la diversidad biológica, a la información. Qué importante la información que nosotros tengamos para tener solvencia de lo que está pasando, y a la educación ambiental. Eso es básicamente lo que habla del artículo 41 de nuestra Carta Magna, ¿no? Obviamente que después, como bien les decía, nosotros el año pasado tuvimos la aprobación de la Ley de Educación Ambiental Integral, y de acuerdo también digamos, a las medidas necesarias se va a empezar a aplicar y empezar a trabajar en todos los ámbitos, ¿no?, educativos. Y como bien les decía, pasando a la Ley General del Ambiente, que es la 25675, en el artículo 14 y 15, habla justamente que la educación ambiental va a constituir un proceso continuo, permanente y sometido a una constante actualización como resultado de la orientación y la articulación de diversas disciplinas, ¿sí? Diversas disciplinas quiere decir que vamos a tomar de todas las ciencias y de todas las, digamos, de todas las materias de manera transversal. ¿Para qué? Para que las personas, para que los alumnos puedan adquirir esas experiencias educativas y así tener una perspectiva integral del ambiente y tengan un desarrollo de una conciencia ambiental mucho más amplia, ¿sí? Entonces, con el objetivo, ¿no?, de promover ese proceso educativo, ese proceso ciudadano en cumplimiento de esta legislación vigente, los nuevos paradigmas de la sostenibilidad, ¿sí?, de los ámbitos de la educación formal y no formal, ¿sí? El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación, junto al consenso de las provincias, a través del Consejo Federal del Medio Ambiente. Nosotros tenemos, además de un ministerio, como bien les decía, de Educación, de Ambiente, el COFEMA, ¿sí?, que es el Consejo Federal del Medio Ambiente, que promuevan este proyecto de ley de educación que el año pasado salió, por suerte, y esta ley justamente tiene como objetivo el establecimiento, ¿no?, de presupuestos mínimos para la implementación de una política pública nacional, ¿sí?, en materia de educación ambiental, basada en una estrategia nacional de educación ambiental que se pronuncia ENEA, ¿sí?, que permita la promoción, la concientización y la responsabilidad ambiental. La ENEA va a ser un instrumento de planificación estratégica, pero a la vez política, ¿sí?, permanente y concertada, que alcanza todos los ámbitos formales, informales y no formales de la educación ambiental. Entonces, esto quiere decir que no solamente va a ser en las instituciones educativas, sino en las ONGs,
nosotros también tenemos, justamente el año pasado se aprobó la ley Yolanda, que tiene que ver justamente en capacitar en materia ambiental a todo el sector público. Entonces, qué importante es que vaya todo esto de la mano, ¿sí? Articulado. Como bien les decía, estoy con poco tiempo, entonces vamos a ir con los objetivos, ¿sí? Este proyecto de educación ambiental tiene un objetivo permanente, ¿sí? Apoyado en una serie de principios y fundamentos básicos. Es un poco de lo que les había mencionado al principio de la charla, ¿no? Este abordaje interpretativo y holístico, el respeto al valor de la biodiversidad, al principio de equidad, al principio de igualdad desde un enfoque de género, al reconocimiento de la diversidad cultural, al rescate y la preservación de culturas de los pueblos originarios. Qué importante los pueblos originarios, que son quienes cuidan nuestros recursos, a la participación en la formación ciudadana, al cuidado del patrimonio natural y cultural, las problemáticas ambientales, la educación en valores, la concientización sobre un derecho constitucional a un ambiente sano. Entonces, acá viene la unión, ¿no?, entre la educación ambiental y los ODS, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La implementación justamente de la ENEA a nivel territorial, provincial, nacional, es un aporte justamente al país. ¿Para qué? Para lograr las metas propuestas para los 17 objetivos, y en particular va a responder de manera directa a la meta 7 del objetivo 4, que ya se los había mencionado, ¿no? De aquí al 2030 hay que asegurar que todos los alumnos quieran y adquieran los conocimientos teóricos, prácticos necesarios. ¿Para qué? Para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible, los estilos de vida, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz, la no violencia, la ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural, la contribución de la cultura para un desarrollo sostenible. Estamos justamente entrelazando siempre los mismos conceptos. Entonces, esta ley 25621, que el 3 de junio del 2021 se publicó justamente en el Boletín Oficial, esta ley para la implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina. Como bien les decía, la cual tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral con una política. Como bien les decía, nosotros hoy tenemos principios, ¿sí? Ahora, como estamos con tiempos muy acotados, porque quiero también mencionarles un poco de cómo se relaciona todos estos conceptos y todo esto que les vengo diciendo de la educación ambiental con el ODS 13, quiero que pasemos un video acerca de lo que está pasando en el mundo con el cambio climático. No sé si podrían pasarnos el video. Excelente. Básicamente, bueno, mientras que pasan el video, vamos a hablar de que por qué estamos hablando de educación ambiental y ODS 13. Porque justamente el ODS 13, ¿cuál era? Acción por el clima. Entonces, ¿cómo nosotros abordamos este cambio climático? ¿Sí? El objetivo 13 justamente que va a exigir medidas concretas para combatir este cambio climático, todas las repercusiones que estamos teniendo, ¿no? Y de alguna manera está relacionado íntimamente con todos los otros objetivos de la Agenda 2030 para este desarrollo sostenible. Tenemos muy poco tiempo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿ya lo vieron? Bueno, está bien, yo no veo la pantalla por eso. Muchas gracias Carlos, que estás llevando adelante toda la parte técnica. Muchísimas gracias. Bueno,
como bien habían visto ese video, justamente habla de distintas metas, de distintas cuestiones, de distintas, digamos, problemáticas, ¿sí? Son 7 evidencias, ¿sí? 7 problemáticas que está pasando cada vez más. Antes teníamos determinadas, digamos, problemáticas ambientales que ocurrían de manera natural. Hoy de manera antrópica, por mano del hombre, por mano del ser humano, quiero decir, que estas cuestiones ambientales que eran de origen natural están ocasionándose cada vez con menos frecuencia, con más frecuencia y en el lapso del tiempo mucho más acotado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos haciéndole daño a nuestra madre tierra, a nuestra madre naturaleza, y ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Justamente, bueno, nosotros necesitamos, de alguna manera, para abordar, ¿no? Creo que Damaris habló mucho acerca de cómo la vulnerabilidad climática está afectando. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos que abordar estas medidas? ¿Sí? Justamente porque el cambio climático nos está afectando a todos los países, a todos los continentes. Entonces, este impacto negativo en la economía, en la vida de las personas, en las comunidades, en los países, las consecuencias van a ser terribles, van a ser catastróficas. Hace poquito lanzaron el último informe del IPCC, donde los datos son escalofriantes, ¿sí? Y hoy en día la gente con más vulnerabilidad social es quien está pasando más fuerte la cuestión del cambio climático. Entonces, ¿es, como dice Naciones, una carrera que podemos ganar? Claro que sí. Tenemos que empezar a tomar el toro por las astas o a tomar el problema real, porque nosotros tenemos a nuestro alcance soluciones viables, tanto desde nuestro pequeño lugar, como individuos, como organizaciones de la sociedad civil, como también desde el sector privado, del sector industrial, desde los gobiernos locales. Hoy en día tenemos soluciones viables basadas en la naturaleza que pueden ser proyectables y que pueden ser aplicables en un corto, mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, justamente una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el ambiente. Entonces, básicamente, el cambio de actitudes es nuestro kit, nuestra cuestión, digamos, principal. Entonces, volviendo al tema, si de repente me podés compartir el PowerPoint. Ahora, volviendo al tema del ODS 13, quiero también contarles un poco ¿Lo están pasando? Ah, perfecto. Bueno, mientras tanto, quiero agradecerles nuevamente a todas las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live, y también recordarles que después se sube al canal de YouTube. No se olviden de suscribirse, es importante también que empecemos a interactuar de diversas maneras. Yo obviamente que estoy a disposición para generar proyectos de incidencia social, ambiental y económica para poder lograr, ¿no?, este objetivo que tanto queremos, que es construir una sociedad más justa, que tenga, porque la justicia ambiental justamente es justicia social. Entonces, de repente, lo que nosotros tenemos que empezar a visibilizar es que estos ODS son nuestro llamamiento, nuestra bandera, ¿para qué? Para que empecemos a actuar, para que empecemos a accionar. Podemos accionar desde los distintos lugares que nos está tocando, ¿no? Escuela ODS México, Consultips, el Gobierno de Estado de México, los chicos de RIPO en Sinaloa, la RIPO Internacional,
nosotros desde Acción Ambiental, desde Argentina, en el mundo, creo que de eso se trata. Nosotros estamos teniendo, como bien les No se te escucha el audio. Tu micro está apagado. ¿Ahí me escuchan? Ahí está perfecto. Ah, bueno, perfecto. Bueno, sí, tal vez hay un poco de interferencia. Bueno, como bien les decía, fundamental que nosotros empecemos a desmembrar estos ODS y en este caso hoy nos toca Acción por el Clima, ¿sí? Bueno, pasando a la próxima filmina. Bueno, vamos a hablar un poco de las metas, ¿sí? Y de estos objetivos. ¿Ahí me escuchan? Bueno, habíamos hablado, ¿no? De que las metas del objetivo 13, bueno, acá ponemos algunas, ¿no? Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. ¿Qué? Bueno, por ejemplo, mejorar la educación. La sensibilización ambiental, bueno, es esto lo que estamos teniendo. Hoy nosotros estamos teniendo, más que una ponencia, una charla de sensibilización ambiental, porque esta capacidad humana de la resiliencia, pero a su vez de la capacidad que nosotros tenemos de devolverle a la naturaleza lo que nos está dando, cómo tratar de brindarnos y de poder empezar a restaurar o de incorporar acciones para que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, acá en el Power habla de mejorar la educación, la sensibilización, la capacidad humana e institucional, ¿no? Respecto a la mitigación de cambio climático, la adaptación a él, la reducción de los efectos y esta alerta temprana, ¿no? La alerta temprana básicamente es prevenir, ¿sí? La previsión de todos los problemas que podrían llegar a ocurrir en un corto, mediano o largo plazo. Entonces, nosotros tenemos que incorporar estas medidas relativas al cambio climático y en políticas, estrategias, planes nacionales, planes mundiales, todo lo que puedan llegar a aportar, ¿no? Porque hoy en día nosotros tenemos que buscar ese tipo de metodologías y estrategias. Próxima filmina. Bueno, y acá justamente hablamos de las metas, ¿sí? Metas que ustedes las van a encontrar muy simples, a simple vista, pero son complicadas a la hora de empezar a tomarlas como políticas públicas, ¿sí? A veces las agendas ambientales tardan mucho en incorporarse. Fíjense un ejemplo, ¿no? Con el COVID-19 a nivel mundial, cómo incorporó rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estaba afectando de manera urgente, de manera inmediata. ¿Qué es lo que pasa con el cambio climático? Bueno, el cambio climático muchas veces la gente no lo ve, pero hoy en día sí se está viendo. Aludes, inundaciones, sequías extremas, incendios, todo eso conlleva a que nosotros tengamos una serie de metas, ¿sí? Básicamente, ¿cuáles? Bueno, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima, los desastres naturales en los países. La 2 es incorporar medidas relativas al cambio climático, las políticas, las estrategias, los planes nacionales. La 3 es mejorar la educación, la sensibilización, la capacidad humana, ¿no? de esta alerta temprana. La 13A, bueno, 13B, después tenemos, obviamente, de cumplir el compromiso con los países desarrollados, que son partes, ¿no? de la Convención Marco de Naciones Unidas con el Cambio Climático, para lograr, bueno, acá habla, ¿no? del 2020 y nosotros estamos en el 2022, ¿sí?
habla de 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender necesidades de los países en desarrollo respecto a la adopción de medidas concretas, mitigación, transparencia. Bueno, poner justamente el freno, en pleno funcionamiento al Fondo Verde para el Clima, ¿no? Para capitalizarlo lo antes posible. Y bueno, como bien les decía, pasando a la próxima filmina, habla, ¿no? También de fortalecer esta resiliencia, ¿no? De la adaptación, como bien les mencionaba anteriormente, ¿no? La adaptación de desastres relacionados con el clima. ¿Quiénes afecta más? Bueno, a la gente pobre, a la gente que realmente no tiene trabajo, que no tiene hogar, que no le está pasando bien. Entonces, muchas veces esta adaptación a cambio climático, esta mitigación a cambio climático, está de la mano de las concepciones de una sociedad más igualitaria, más justa en el ámbito también económico, ¿sí? En el ámbito social, porque lamentablemente hay muchas necesidades y cada vez se ven mucho más reflejadas. Cada día ustedes seguramente verán que hay personas con más necesidades. Próxima filmina. Bueno, y justamente en la 13.2 habla de integrar medidas de cambio climático y ahí habla un poco, ¿no? De esa ley de educación ambiental integral que se ha aprobado, ¿no? El 14 de mayo del año pasado, que se votó justamente de manera unánime, ¿sí? Con afirmativos 58, negativos 0, 0 abstenciones. Obviamente que lo que se busca ahora es una aplicación de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, con vías a que esto sea algo maravilloso tanto para las instituciones como también para la sociedad. Entonces, paralelamente, como bien les mencionaba, la educación ambiental integral tiene que ir de la mano de esta ley Yolanda, de acuerdos municipales o provinciales donde se trabaje de manera articulada distintas problemáticas, como puede ser la temática de los residuos, la temática de las energías, la temática del agua, bueno, servicios básicos como puede ser una cloaca, una recolección de residuos. Yo hace muy poquito estuve en Centroamérica recorriendo y estuve viendo que lamentablemente en derechos humanos hay muchas ausencias, muchas carencias de políticas públicas, de lo cual uno cree que están acostumbrados y no. Es importante que hayan políticas públicas que acompañen a la sociedad. Entonces, volviendo a la página, a la próxima filmina. Bueno, ya hablamos, ¿no? de esa meta de construir el conocimiento, la capacidad para enfrentar esos desafíos de cambio climático, ¿no? Acá vemos una imagen, cuáles son los desafíos. Bueno, uno es la educación, ¿sí? La educación en acción ambiental, nosotros lo que tratamos de promover justamente son valores, conciencia ambiental y esta perspectiva socioambiental, donde nos encontremos con que el ambiente es un todo, ¿sí? Está vinculado a la salud directamente y en un montón digamos, de factores y de parámetros que antes no se tomaban tan en cuenta. Obviamente que a ustedes se les debe estar ocurriendo un montón de consultas, inquietudes o de repente proyectos y propuestas que estaría buenísimo que las escriban, porque de eso se trata, de empezar también a dialogar entre nosotras, que de querer hacer un mundo mejor. Y yendo a la próxima filmina. Bueno, y estábamos hablando un poco de eso, ¿no? De estos desastres, de estas problemáticas ambientales originarias por el ser humano, porque nosotros hablamos de desastres climáticos como si no fuera culpa nuestra, ¿no? No es culpa nuestra que haya un basural en la esquina de mi casa. No es culpa nuestra, bueno, siempre tratamos de no poner la culpa en uno mismo, sino empezar a culpar a otros.
Y la realidad es que cada uno de nosotros tiene un grado de culpabilidad en todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Porque todos generamos una huella de carbono, todos emitimos dióxido de carbono a la atmósfera y todos consumimos de manera más sostenible o de menos manera, pero todos generamos residuos. Y entonces la responsabilidad individual es fundamental para empezar a atacar después las demás responsabilidades. Porque fíjense, vamos a ponerles un ejemplo. Hay una política ambiental muy buena en un municipio sobre separación de residuos, pero la gente no tiene educación ambiental ni tampoco lo quiere aplicar. ¿Cómo queda esa política pública? Obsoleta. Muchos lugares de los que conozco han intentado aplicar ese tipo de proyectos y demás y quedan en la nada. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de una ciudadanía ambiental, digamos, sostenible o amigable con el ambiente. ¿Por qué? Porque todavía no se les ha educado. Hay una generación, o te diría dos, les diría dos, que todavía, ¿quiénes son los que, digamos, han nacido con este chip de sostenibilidad? Los jóvenes, pero los adultos ni siquiera saben lo que es la separación en origen. Entonces, tenemos que empezar a minimizar, ¿no?, esas acciones negativas para poder transformarlas y decirles, bueno, ustedes pueden lograrlo, ustedes pueden poder minimizar este cambio climático de esta manera. Y te van a decir, no, pero no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Nosotros podemos atajar, ¿no?, todos los goles, podemos atajar todas las problemáticas ambientales. ¿De qué manera? Bueno, justamente hoy es una manera de la cual nosotros podemos atajar todas esas problemáticas, tomando conciencia ambiental, pero sobre todo sensibilizándonos, teniendo empatía hacia estas catástrofes ambientales, socioambientales que nos están ocurriendo. Próxima filmina. Bueno, como bien les decía, basurero a cielo abierto, agrotóxicos, enfermedades que tienen que ver mucho con la zoonosis, ¿no? Las enfermedades zoonóticas, bueno, este concepto empezó a aparecer mucho con el COVID-19, ¿no?, que es una enfermedad zoonótica. Zoo de animal, proviene de la zoonosis, ¿sí? Naciones Unidas da un porcentaje que es el 75% de las enfermedades son de origen zoonótico. Entonces, qué importante que es que nosotros podamos empezar a implementar de manera sostenible nuestros recursos, empezar a trabajar con los animales de una manera más amigable para que también no lleguemos a determinadas enfermedades que se pueden prevenir, ¿sí? Y bueno, y ahí ven los basurales a cielo abierto, BCA o bien botaderos, como se dice por aquellos lados. Y creo que estos dos temas son bastante complejos de atender, ¿no? La basura, ¿no?, mal llamada, porque hoy se llama residuo porque es un recurso. Mucha gente vive de los basurales. Entonces, ¿cómo podemos empezar a proyectarnos, ¿no?, de manera sostenible para colaborar con la sociedad, hacer otra vez el tema, ¿no?, de la economía circular, empezar a implementar esa economía de triple impacto que beneficia a lo social, que le dé una mano con lo económico y que lo ambiental sea una lucha que sea justa, que sea sostenible, que sea real. Yendo a la próxima filmina. Bueno, y acá llegamos, ¿no?, a lo que es las acciones. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestros hogares, ¿no? No hablo desde la sociedad civil, porque desde la sociedad civil, desde los gobiernos locales y desde las industrias, pueden hacer proyectos mucho más ambiciosos, mucho más grandes. Obviamente que esto es algo mínimo para que nosotros comencemos, ¿sí? Para empezar uno empieza desde lo chiquitito, ¿sí? Cuando yo empecé a interiorizarme en materia ambiental, tenía 11, 12 años.
porque a mí me importaba de por qué algunas personas no podían dormir bien porque tenían una planta de silos muy cercana a su barrio y ellos tenían problemáticas de respiración, de afecciones cutáneas. Entonces me empecé a interiorizar en lo que es ambiente y lo que es salud. Creo que ese es el camino, empezar a ver qué es lo que está pasando en nuestro alrededor y de ahí empezar a transformar esa realidad. Entonces, las acciones para empezar a trabajar para esta acción por el clima, esta acción ambiental, es usar menos el auto, ¿no? Empezar a usar más la bicicleta, esta bicicleta, hay una semana de la sostenibilidad de la bici, que empezar a disminuir el transporte público, empezar a compartir los vehículos, poco a poco empezar a hacer compras con bolsas reutilizables, no pedir plásticos, ¿sí? Entonces, la parte electrónica, la parte de desconectar la televisión cuando la uses, la computadora, los dispositivos, todos los electrodomésticos, menos la heladera, podemos desconectarla tranquilamente, ¿no? Después, todo lo que tiene que ver con el pelo, ¿no? Empezar a dejar de utilizar tanto secador de pelo. Yo sé que a muchas mujeres les encanta, pero la realidad es que se emite mucho, digamos, se utiliza muchísimo, a no ser que sea un secador sostenible por ahora, se utiliza mucha energía, entonces uno elige, ¿no?, de manera natural. Otra acción puntual puede ser hacer compost, ¿no? Ese compostaje, ese recurso, justamente en Argentina, hoy, que es el Día Mundial del Agua, empieza el mes del compostaje hasta el Día de la Tierra, es un mes justamente que se busca la concientización en las familias de la importancia de los recursos, de esa materia viva que tenemos que es el compost. ¿Cómo se hace el compost? Bueno, de manera orgánica, todos los residuos orgánicos van a ser reaprovechados en un ciclo biológico natural que tiene los productos, las frutas y verduras que nosotros consumimos, ¿sí? Entonces, ese proceso tan hermoso de degradación de materia orgánica, después eso se produce y se llega a una tierra fértil, a un compost, que se puede hacer tanto en un balde como en un patio, como en una terraza, si tenés poquito espacio también. Comenzar desde ese lugar. ¿Cómo empezamos con el compost? Bueno, separando residuos. Si hoy no sabes separar residuos, apliquémoslo. Hoy vamos a aprender a separar residuos. ¿Cómo? Bueno, ponemos un tarrito al lado de un tarrito, un jarrito, un recipiente medianamente chico que esté cerquita de la cocina, y cuando nosotros vamos a cocinar, cuando vamos a comer una fruta, lo ponemos de ese lado. Y del otro lado ponemos todo lo inorgánico. ¿Qué logramos con eso? Logramos que podemos lograr, sí, una metodología mucho más sostenible, no vamos a tener tantos vectores biológicos en nuestros residuos y vamos a evitar, ¿no?, la propagación de malos olores y demás. Otra cuestión, sensibilizar, ¿sí? Sensibilizar sobre las formas de detener el calentamiento global. ¿Cómo? Bueno, hoy nosotros estamos sensibilizando. Tenemos que hacer que nuestras escuelas, que nuestras empresas, que nuestras ONGs, que nuestras familias empiecen a tomar conciencia. Entonces, hay que empezar también a ver el tema del consumo responsable, de este consumismo excesivo que a veces no miramos y no nos fijamos, pero hay que comprar solo lo que necesitamos para poder tener menos residuos, ¿sí? Así que, pasando a la próxima filmina. Y para finalizar, obviamente, quiero terminar con una frase de Eduardo Galeano, que al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, a todas. Espero que les haya gustado esta participación pequeñita, desde mi humilde lugar. Soy docente de adultos desde 2016 y trato de capacitar a gente que a veces no tiene la formación que ustedes puedan llegar a tener. Muchos de ustedes son universitarios o gente que está con profesiones. Entonces, de repente,
creo que hay que empezar a aunar esos esfuerzos, empezar a trabajar con las personas que no saben, no tienen ni idea de las cuestiones socioambientales. ¿Para qué? Para empezar a ponerles ese chip de mejorar, ese chip de decir, voy a construir un mundo mejor. Así que muchas gracias, obviamente, a Henry Olivares, esta escuela ODS México, que es una maravilla, y espero que nos tengan muy pronto juntos, abrazándonos de la mano por un proyecto de una Latinoamérica justa, soberana y amigable con el medio ambiente, ¿sí? Porque la justicia ambiental es justicia social, sobre todo social. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marisol. Excelente ponencia, de verdad tocaste muchísimos temas bien interesantes que creo que nos van a llenar muchísimo. Y pasamos a la sesión de preguntas. Aquí nos preguntan, ¿qué emprendimientos ecológicos de formación ambiental han sido eficientes en países de Latinoamérica? Ay, qué lindo, qué linda pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Hay muchos proyectos. Por ejemplo, ahora se me está ocurriendo en Argentina con, bueno, de repente hasta les podría mostrar, no tenemos mucho tiempo, pero justo tenía un power de esa empresa, se llama Cinca, y trabajan con una economía de triple impacto, social, ambiental y económica. ¿Qué hacen? Bueno, con neumáticos usados producen zapatillas. Y digamos, su marketing, su publicidad es, nuestras zapatillas son basura y estamos orgullosos. Bueno, qué importante, ¿no? Nuestras zapatillas son basura y estamos orgullosos. Es como que empiezan a introducir conceptos, ¿no? De ese consumismo que no nos sirve de nada y empezar a incorporar de que los residuos son recursos. Y una cosa muy importante es que utilizan la mano de obra es de gente que está privada de su libertad. Entonces, personas que están en cárceles empiezan a trabajar, empiezan a tener una conciencia ambiental y empiezan a formarse. Después hay muchos emprendimientos pequeños y grandes. Por ejemplo, creo que Adidas lanzó su marca sostenible de zapatillas con residuos, Reebok creo que también, y después, obviamente que tenemos, hay muy interesante un proyecto que a nivel mundial, que es Botellas de Amor también, que me pareció súper lindo, porque trabajan con todo lo que es plásticos y hacen mobiliarios educativos, como también las personas que quieren comprar madera plástica en el sector privado o demás lo pueden hacer. Después, obviamente, a nivel mundial hay diversos proyectos, pero obviamente que hay más preguntas, así que muchas gracias por esa inquietud. Buenísimo, muchísimas gracias, Marisol. Y vamos con la siguiente pregunta. Me dice, las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo podemos colaborar para abordar el conflicto multifactorial y complejo medioambiental? Excelente, Mónica. Muchas gracias por la pregunta, la persona que lo hizo. Yo creo que la sociedad civil ha tomado un rol, un papel fundamental en estos últimos años en la injerencia, sobre todo del armado de políticas públicas. Al menos en Latinoamérica se visibilizó de esa manera. ¿Sí? En Argentina la Ley de Educación Ambiental Integral fue fuerza y se dio digamos, a la Cámara Baja y a la Cámara Alta y a su aprobación y próxima aplicación gracias a la sociedad civil. Ese aumento de conciencia y ese aumento por parte del Estado gubernamental de considerar a la sociedad civil como eje transversal, ¿no? Porque de repente la sociedad civil a veces es la conexión entre las políticas públicas y las personas, la gente común, la gente de a pie, por decirlo así, y los estados gubernamentales. Porque a veces lo que pasa es que los proyectos de ley o las políticas públicas no están tan relacionadas con las necesidades reales de la sociedad. Entonces, la sociedad civil sabe lo que está pasando, sabe
qué es lo que pasa en su sector, en su provincia, en su municipio, en su estado. Entonces, la injerencia en materia ambiental, en materia socioambiental, como también de derechos humanos, ha sido crucial, ha sido importantísimo. Y creo que ese es el camino y no hay que bajar los brazos. No hay que bajar los brazos, hay que continuar. Buenísimo, muchísimas gracias. Pues ahora pasamos por tema de tiempo también a las conclusiones. Le cedo la palabra a Franciela para que nos dé una breve conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra gran ponente, Marisol Chávez. Exactamente, la educación ambiental tiene que ser hoy en día no como una asignatura. Sabemos que ya los objetivos de desarrollo sostenibles son objetivos que tienen una transversalidad y que tenemos que trabajarlo hoy en día, no en todas lo que es instituciones, sino aplicarlas hoy en día en todas las escuelas públicas y privadas, sean universidades y sean de educación básica, media superior a superior. Esto va a ayudar mucho que los maestros replanteen sus buenas prácticas en acciones y que estas acciones pues vayan de acuerdo a las necesidades que tienen, que tengan un impacto en la comunidad. Que esto ya no nos podemos quedar, como dice Marisol, que tenemos que transformar estas políticas públicas y también quienes están integrando o que son parte en el ámbito educativo, las escuelas, el profesorado, los educandos, son partícipes en elaborar estos proyectos y estas acciones para que puedan ayudar a la localidad, a su comunidad, a su escuela. Esto va a ayudar a su municipio y por ende va a ayudar a su estado, a su país y sobre todo a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Las políticas públicas, exactamente, estas tienen que estructurar, utilizar las verdaderas estrategias que estas pueden ayudar, estas sí, estas no, como lo que es la economía circular, que esto lo han dejado muchos países y en algunos países europeos lo retoman. ¿Por qué no lo podemos retomar nosotros si sabemos que la basura es dinero? Sabemos que tenemos que pensar en ser consumidores, pero consumidores inteligentes. Y tenemos una función fundamental, educar a los alumnos a ser consumidores conscientes, amigables con el planeta, que vamos a ayudar mucho a nuestro cambio climático, porque ya no podemos actuar y en esta pandemia nos dimos exactamente, como lo mencionó Marisol, nos dimos cuenta que el cambio climático nos estaba hablando en el sector no solamente empresarial, en el sector urbano, en el sector de fauna y flora, en nuestros bosques, en las necesidades que tenemos que cuidar, la calidad del agua. Y más que hoy en día se conmemora el Día del Agua, como lo mencionó Marisol, hay que darle una relevancia y una importancia del cuidar las aguas subterráneas. ¿Sí? Hay que medir también lo que consumimos y lo que estamos contaminando. No podemos estar derrochando las fábricas, tanto agroquímico que está dañando y que está dañando no solamente lo que son las aguas, sino el suelo, sino está ampliando a tener más enfermedades. Entonces, la educación ambiental es la base del cambio que va a transformar esta Agenda 2030, estos objetivos de desarrollo sostenible y que le va a agregar más al objetivo número 13. Esto va inclinado todos porque tiene una transversalidad y como lo marca el objetivo como meta 4.7 de educación, la educación exactamente tenemos que transformar en iniciativas ambientales, ámbitos que en vez de restar sumen más. Y agradezco mucho también de Marisol toda esa aportación que las apliquen. Solamente sabemos que las organizaciones civiles
son tan importantes y que hoy en día repercuten y tienen una fortaleza en gobierno y en las empresas. Y creo que esto nos va a ayudar mucho en cambiar el nuevo paradigma de una buena educación ambiental. Pues muchas gracias, Marisol, y de antemano pues te mandamos un fuerte abrazo y exactamente es algo que todos los docentes deben de tener, ese chip de educar ambientalmente a sus estudiantes. Imagínense si transformamos a todos los maestros del mundo, ¿verdad? En ese paradigma vamos a transformar niños socialmente más humanistas, más inclinados a la ciencia, a la investigación. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Entonces, más comprometidos, no solamente las empresas, el gobierno, sino también desde la formación que vienen siendo los educadores. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Franciela. Continuamos con Antoine. Te cedemos la palabra. Muchas gracias. Pues nosotros tenemos, bueno, más bien nosotros lo que contribuimos también es precisamente a eso, a la educación ambiental. Nosotros lo que hacemos, pues vinculamos a las empresas para que esas empresas nos donen sus desperdicios industriales y así nosotros poder aplicarlos en proyectos como la captación de agua pluvial, lo que son los huertos urbanos y las necesidades que tienen las escuelas. ¿Por qué? Porque nuestro lema es crear una cultura ambiental con sustentabilidad. Muchísimas gracias. Y bueno, para concluir, ¿te la paso, Henry? Claro que sí. Pues primero que nada quiero agradecer de manera muy especial por segunda ocasión a Marisol. De verdad, siempre es muy gratificante conocer la disponibilidad que nos has mostrado desde Acción Ambiental, desde Argentina, para seguir construyendo esas sinergias y proyectos que nos ayuden al cumplimiento de los ODS ambientales. Siempre lo he dicho, hay 3 personas referentes en América Latina hacia el cumplimiento de los ODS. Es tú, Damaris y sobre todo Lorena, que han venido trabajando de manera conjunta en diferentes proyectos, y la verdad es que lo bonito de la Agenda 2030 es comenzar a crear estas sinergias, estas amistades, no solamente en México, no solamente en el Estado de México, sino también en América Latina. De verdad, desde aquí, desde el Estado de México, Toluca, reconocemos sobre todo la gran labor que has venido realizando desde Argentina a través de Acción Ambiental, el gran equipo que tienes, que les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ellos, pugnando siempre por las actividades que han venido desarrollando desde Acción Ambiental. Ya lo decía Lorena en la sesión anterior, creo que el tema del cuidado y preservación del medio ambiente ha venido poco a poco colocándose en las agendas públicas, no solamente de los gobiernos, sino también en las agendas sociales de las organizaciones civiles, en las agendas de las empresas, pero hemos venido trabajando, sobre todo observando por parte de las organizaciones civiles, el trabajo que han venido realizando a través de la sensibilización, pero sobre todo de la creación de la cultura del cuidado del medio ambiente. Y hoy la verdad es que cuando hacíamos la planeación correspondiente a esta 5ª edición, decíamos, necesitamos una persona referente que nos ayude a ilustrarnos sobre la importancia de la educación ambiental, no solamente en las organizaciones civiles, sino también en todos los sectores de la sociedad que nos permitan el logro de los ODS ambientales. Y la verdad es que me da mucho gusto siempre contar con voces jóvenes, pero sobre todo autorizadas en estos temas ambientales. De igual manera, quiero agradecer a manera de conclusión final a todas las organizaciones que nos han acompañado. La verdad es que siempre es muy gratificante ver la retroalimentación que nos mandan a través de las redes sociales. También reconocer sobre todo la gran labor de mi gran amigo Antoine Palacios desde Catepec a través de su organización civil que viene efectuando, y sobre todo he sido testigo de las acciones que han venido trabajando. Reiterarles que desde la Escuela ODS México siempre contarán con amigos y aliados para seguir masificando esas acciones que ustedes vienen realizando. Y por último, agradecer y mandarle un fuerte abrazo a la maestra Franciela hasta Sinaloa. Es de verdad muy ejemplar la labor que han venido haciendo desde Ripo, Sinaloa, y estoy seguro que el seguir tejiendo esas alianzas estratégicas con todos los sectores nos permitirá acercar al tema del cumplimiento de la Agenda 2030. No me queda más que reiterarles nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos en esta 6ª ponencia, decirles que el viernes pasado tuvimos una pequeña problema en el tema de comunicación, por lo cual la sesión que teníamos programada para el viernes se va a recorrer para el día de mañana. Entonces mañana los esperamos aquí en la misma sintonía a las 11 de la mañana hora Centro México, y como siempre lo hemos dicho, siempre es un gusto recibirlos
en la iniciativa más grande de difusión y capacitación de la Agenda 2030 emanada de México para el mundo. Muchísimas gracias a todos. Ujú.